Recientemente hemos comentándole mucho acerca de notas que se comparten desde diversas instituciones especializadas o de opinión pública o también como la del ENSAUT 2021, entre otras, respecto a lo que está pasando con la salud de los menores, la salud mental, corrijo, la salud mental de los menores en el mundo, pero específicamente en nuestro país. Y sabemos que estamos viviendo momentos complejos. Se ha acumulado el asunto desde la edad, el crecimiento, el desarrollo. Tenemos tiempo viviendo el asunto de la violencia, se nos junta con el confinamiento y la pandemia, y hoy por hoy hay cifras que nos tienen que hacer reaccionar, tomar acción, más que asustarnos. Por ejemplo, que en la Ensanud 2021 publican que en México 7 de cada 10 adolescentes manifiesta sentirse triste todo el tiempo o la mayoría del tiempo. Para entender esto desde una perspectiva adecuada, desde la voz de un experto, como debe de ser todo, cualquier temática, le agradezco enormemente que nos tome la llamada Francisco Martínez Cruz. Él es psicólogo clínico y coordinador de psicología del área de hospitalización del Hospital de Salud Mental de Tijuana, Asociación Civil. Francisco, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, David. Mucho gusto. Gracias por la invitación. ¿Por dónde partimos para entender esta situación de la salud mental que hoy por hoy viven, sobre todo los adolescentes en México? También sí te agradecería, Francisco, si nos platicas un poquito acerca de la diferencia que hay entre entender la salud mental de un adolescente a la de un niño y a la de un adulto o la de un adulto mayor, que sé que evidentemente el tiempo que hay para una entrevista en radio y en televisión no nos da para llegar a todo el fondo que quisiéramos, pero digamos en términos generales. Bueno, la manera más sencilla de entenderlo sería por los estados de la experiencia y de la edad. Nosotros nos diferenciamos entre los niños, los adolescentes y los adultos o adultos mayores porque tienen retos distintos a que afrontarse. Si queremos definirlo brevemente, la salud mental es pues un estado de bienestar que nos permite desarrollar una conciencia global de lo que somos, de lo que es el mundo y de lo que son los demás. ¿Para qué? Para que nos permita afrontar las dificultades normales de la vida. Ahí es donde parte la gran diferencia entre estas personas con estas edades diferentes. Cada uno se va a enfrentar a dificultades distintas en su vida particular, y el reto de la salud mental es que le permita vivir una vida productiva y fructífera, que le alcance para una integración social. Muy bien, entendida esa parte, vámonos entonces a este asunto de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y los resultados del 2021, porque evidentemente es el ciclo que ya cerró. ¿Y qué nos podrías comentar de esta situación en la que es una gran cantidad de jóvenes los que dicen, y lo voy a repetir nada más para que no, nos pongamos en contexto otra vez, que todos estos jóvenes en todo el país dicen sentirse tristes todo el tiempo o la mayoría del tiempo? Claro. Sí, en definitiva, para entender el por qué mencionan o refieren este síntoma como tristeza, desesperanza o vacío en su día a día, pues hay que entender qué es lo que son los fenómenos psicosociales, qué es lo que ha impactado, por ejemplo, lo que tú mencionabas al comienzo, la violencia social que hemos vivido últimamente, la pandemia y el confinamiento. Pues hay 4 puntos que yo podría resaltar, tal vez, con estos 2 factores. El primero sería el impedimento a la socialización. El desarrollo de cualquier persona está sujeto a la capacidad que interactúa con los demás. El tener un impedimento a la socialización merma su desarrollo biopsicosocial. ¿Qué significa? Merma su desarrollo biológico, psicológico y social, lo cual produce a su vez el potencial hacia trastornos de inestabilidad emocional, hasta caer en el consumo de sustancias o trastornos de la conducta. Ese sería el primer punto. El segundo sería la exposición de medios de comunicación descontrolada que a veces tenemos en las familias, ya que los menores tienen acceso a mucha información y al no tener un filtro, no tener un control de la misma, pues esta genera la aparición de algo que se llama pensamiento desiderativo o pensamiento imaginario. Los niños desarrollan una imaginación muy volátil acerca de su futuro, y eso pues a la vez es bueno, sin embargo descontrolado, desmedido,
puede generar expectativas irrealistas de la vida, lo cual al no cumplirse genera ahora trastornos de inestabilidad emocional o trastornos de la conducta, que ese sería el segundo punto. Y así me puedo ir con varios puntos acerca de cómo estos fenómenos sociales impactan en la vida familiar y en la vida de un menor, que a su vez merman mucho de su desarrollo. Y eso es lo que potencializa bastante la aparición de estos trastornos mentales. Y bueno, voy a abrir un pequeño paréntesis, si me lo permites, Francisco. Estamos platicando esta mañana con Francisco Martínez Cruz, psicólogo clínico y coordinador de psicología del área de hospitalización del Hospital de Salud Mental de Tijuana. Lo que vivimos recientemente con estos ataques y los autos incendiados en Baja California, me imagino que entraría en esta última categoría que nos estás comentando del contexto y lo que ves que está sucediendo en tus alrededores y cómo lo puede interpretar una persona que está en desarrollo tanto físico como mental. Ok. Aquí lo tenemos que diferenciar, por ejemplo, entre un joven de entre, no sé, 6 años y 10 años y un adolescente que ya está en la pubertad de 12 a 15, 16 años. Con el menor, con el más chico, pues este va a depender directamente de la respuesta que tenga la familia. Al ver niveles de inseguridad, la familia responde instintivamente con generar límites y estructuras más rígidas. Se vuelven más autoritarios, más sobreprotectores, más demandantes y por consecuencia no se dan cuenta de estas familias que a su vez están mermando, están deteriorando la autonomía del joven, de este niño. Y en los adolescentes, lamentablemente, pues la familia, hay un desprendimiento natural que existe por este proceso de identidad que se vive en estas edades. Por lo tanto, las conductas de riesgo son más comunes en estas edades. Por lo tanto, que haya inseguridad fomenta pues que las familias, volvamos a lo mismo, generen estructuras más rígidas todavía e impidan este desprendimiento natural que todos tenemos, porque todos en algún punto nos empezamos a conectar con nuestros grupos sociales, nuestros pares, que son nuestros amigos, nuestros compañeros, y eso nos permite conocer un mundo distinto al de la familia. Entonces la familia le cuesta trabajo soltar al niño, y en un mundo donde empieza a haber una inestabilidad, llámese por seguridad, por economía o por barreras socioculturales, pues ese impedimento se vuelve una lucha entre la familia y este joven adolescente que intenta salir de casa, pero que no entiende pues los riesgos que puede presentar esto. Ya. Creo que es bien valiosa esta última información en tanto a las decisiones que las familias tomen en su momento cuando pues, tengan que enfrentar una situación parecida. Ahora, regresándome a lo que nos estabas explicando hace unos momentos, Francisco, leíamos en esta encuesta que comentaba hace ratito que pues la tristeza es es uno de los principales síntomas de la depresión, pero no necesariamente tristeza es sinónimo de depresión, te pregunto, y en todo caso y en consecuencia, una vez que nos aclares esto, ¿en qué momento o con qué tipo de situaciones, actitudes o conductas podríamos entender que es necesario acudir con un experto? O sea, primero esta diferencia y después hasta dónde es normal y estamos todavía bajo control y en qué momento tengo que ir con un psicólogo clínico, con alguien que nos ayude con terapia. Ok, sí, bastante compleja la pregunta, realmente tiene una respuesta, digamos que por una serie de pasos de entendimiento, ¿no? Para empezar, la tristeza pues es una emoción natural que nosotros, cualquier persona puede sentir. La cuestión es que esta tristeza, cuando aumenta en un nivel, en una intensidad, puede llegar a ser una melancolía muy grande, que a su vez, cuando se prolonga en tiempo, se convierte en un estado emocional de sensibilidad, y esta sensibilidad potencializa la aparición de estas emociones de tristeza de forma crónica y continua, que cuando se agudizan en un tiempo, construyen estrategias de protección. Las personas siempre intentamos cuidarnos, instintivamente lo hacemos, y a veces generamos estrategias para afrontar la vida, afrontar esta tristeza, esta melancolía, de maneras disfuncionales. Pues, por ejemplo, yo estoy muy sensible,
y quiero evitar discusiones o peleas con la familia, pues lo que me funciona es aislarme, quedarme en mi cuarto, quedarme apartado de la familia. Es una solución inmediata en la cual ella no discute con nadie, pero que a su vez tiene un costo mayor a largo plazo. Entonces, las personas que empiezan a desarrollar una sensibilidad, una tristeza crónica, empiezan a generar muchas estrategias disfuncionales. Estas estrategias empiezan a mermar o a deteriorar su socialización, su convivencia, su propia relación consigo mismo, y es ahí cuando se puede categorizar como un trastorno depresivo, una tristeza que ha afectado la vida global de una persona. Yo invito a las personas a checar realmente, no cada cuánto lloran y cada cuánto se sienten tristes, sino qué tanto está afectando o impactando esa tristeza en su vida. Porque ahí es donde realmente volvemos al concepto de salud mental. Se supone que es un estado de bienestar que te permite afrontar la vida y vivirla de forma productiva y fructífera. Todos tenemos derecho a sentirnos tristes en algún punto de nuestra vida, en algún momento de nuestro día. Aquí la cuestión es, cuando afecta tu convivencia con la vida, definitivamente hay un problema y hay algo que lidiar o algo que resolver. Ahora, cuando hay dudas, pues digo, creo que como en cualquier otra área de la salud, y aquí hablando específicamente de la salud mental, el sentido común me dice, Francisco, pues que hay que acudir con un experto, que no nos vayamos con el asunto ni del autodiagnóstico, ni que yo piense que no pasa, ni irme al extremo de pensar que no pasa nada con mi hijo o con la persona que tengo a cargo, ni tampoco diagnosticarlo y yo por obra de mi mente decir que efectivamente tiene depresión. Digo, ya sé que lo que estoy diciendo parece muy obvio, pero no deja de ser importante el acudir con un verdadero experto, Francisco. Claro, ahí sí es importante que las personas entiendan que es válido equivocarse, es válido no caer en esta conclusión lógica que muchas veces para algunos va a ser inmediata la respuesta, ¿no? Y la cuestión es que esa respuesta que tú mencionas depende del desarrollo de una buena conciencia, y esta conciencia se le puede clasificar como una conciencia madura, una conciencia crítica y lógica, que lamentablemente la mayoría de las personas damos por hecho que se va a formar con la edad, pero el desarrollo físico y el desarrollo mental no van de la mano. El desarrollo mental depende de los otros, y en algunas ocasiones nuestra crianza, nuestro desarrollo no nos fomentó el desarrollo de este pensamiento crítico, y la cuestión es en el caso particular, por ejemplo, hablando de las personas depresivas, este criterio no está. Y una de las mayores recomendaciones es que si nosotros vemos a alguien que está presentando un deterioro en su socialización, en su convivencia, en su trabajo, en la escuela, y estamos observando niveles anormales fuera de lo cotidiano en sus emociones, tenemos que acompañarlo, tenemos que llevarlo a este profesionista, porque lamentablemente parte de los síntomas que va a presentar esta persona es una negativa hacia el tratamiento. Es un rechazo muchas veces a querer sentirse ayudados, porque hay una desvalorización de lo que son estas personas. Entonces siempre tenemos que acompañarlas definitivamente. Eso está súper interesante porque además es punto y aparte del tabú de hablar de la salud mental. Y esto que acabas de decir, creo que muchos no tenemos conciencia hasta ahorita que lo acabas de explicar, Francisco. Tenemos solamente un minuto. Te preguntaría, como parte del cierre, Francisco, a nivel nacional esta encuesta dice que sí es preocupante que cada vez más jóvenes se manifiesten en esta situación, no de depresión, pero sí de tristeza. ¿Ustedes en el Hospital de Salud Mental de Tijuana han tenido, han notado o tienen referencia estadística respecto a si esto también está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro entorno? Sí, en definitiva, en el área de psiquiatría, donde recibimos a los menores, ha habido un aumento significativo, alrededor del 15-20% este año, y los años anteriores pues ha habido una gradualidad, lamentablemente. Los servicios a veces se saturan debido a que
pues la demanda es continua. Hay muchos jóvenes que lamentablemente son parte, víctimas de estas circunstancias que hemos estado hablando durante toda esta entrevista, que les han generado todos estos diagnósticos de inestabilidad emocional, consumo de sustancias, trastornos de la conducta, conductas de riesgo, que realmente impiden que vayan alcanzando o avanzando su desarrollo social allá afuera. Y lamentablemente, pues sí, es una realidad. Hay un aumento significativo en estos jóvenes en padecimientos, en trastornos mentales. Francisco, evidentemente nos quedamos un poco cortos, habría mucho que seguir platicando de esto, pero mientras tanto agradezco muchísimo este tiempo, estas explicaciones, la paciencia, por cierto, y ojalá tengamos la oportunidad de seguir platicando muy pronto y seguir desarrollando estos y otros temas de salud mental para nuestra comunidad. Gracias y muy buenos días. No, a ti, que tengas excelente día. Es Francisco Martínez Cruz, psicólogo clínico, coordinador de psicología del área de hospitalización del Hospital de Salud Mental de Tijuana.